un libro bien documentado, Carlos se lo ocurra, y yo creo que es un libro que merece la pena. A la hora de hacer el prólogo ya lo veréis. Yo me dirigí un poquitín a las reflexiones que estoy haciendo en mi condición desde hace 3 años y pico, casi 4 años ya, como relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua potable y saneamiento. Desde el principio del mandato, en mi primer debate ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, pues planteé esto, el diagnóstico de una cuestión que no era el agua aquí o en la agricultura, el agua en general en el mundo, la crisis global del agua. Y entré un poco en algo que repito muchas veces y lo hago con un cierto punto de provocación. Pues confrontamos en el mundo, afrontamos en el mundo, entre otras crisis globales muy graves, una que es particularmente paradójica. Y la defino o la presento como la crisis global del agua en el planeta agua, en el planeta azul. Hablar de crisis global del agua cuando hay entre 2.000 millones de personas, estimaba la Organización Mundial de la Salud hace ya casi, bueno, en 2018, hace ya 7 años, recientemente ha habido un estudio que yo creo que no lo he estudiado a fondo, pero por el origen, que es un equipo interdisciplinar muy bueno de Zúrich, en Suiza, que estima en 4.000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, ¿no? Da igual, 2.000, 4.000 es una salvajada, ¿no? Diciendo eso, pues ya no hay riesgo intelectual en decir que vivimos una crisis global del agua. Pero decir en el planeta agua es inducir un primer debate. Porque muchas veces cuando hablamos del agua, lo primero que se suele escuchar es el agua es escasa. La crisis es por escasez. Necesitamos más, ¿no? Y yo siempre digo, esos 2.000 millones de personas o 4.000 millones de personas no son personas sedientas, sin agua en sus entornos de vida. Son en su inmensa mayoría personas brutalmente empobrecidas que viven junto a ríos y sobre acuíferos contaminados, o cuyas aguas son acaparadas por poderosos intereses económicos que se priman frente a las necesidades básicas de los que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Ese es mi diagnóstico y por eso insisto en Naciones Unidas, si queremos afrontar esta crisis global del agua, 3 grandes desafíos. El primero, hacer las paces con nuestros ríos, con nuestros ecosistemas acuáticos. El segundo, desarrollar, promover una gobernanza democrática del agua, entendiéndola como un bien común, accesible para todos y todas, pero no apropiable por nadie, y no por tanto como una mercancía. Y el tercero, hacer del agua una herramienta, un argumento para la paz y la colaboración y la cooperación entre los pueblos. Son las 3 grandes directrices que intento desarrollar en mis diferentes informes, ¿verdad? Respecto a, muy rápido en esas cosas, ¿no? Hacer las paces con los ríos. Tenemos un gran discurso que se insiste mucho a nivel global, es la crisis global la tenemos que arreglar a través de una aplicación masiva de nuevas tecnologías. Luego se nos dice, bueno, eso es caro. Y luego se nos acaba diciendo, bueno, como los estados no tienen dinero, ¿saben para qué? Por lo que se ve para la carrera de armamentos sí que hay capacidades públicas de financiación. Como no tienen dinero, aquí estamos las grandes corporaciones financieras privadas para hacernos cargo de esto. Y se producen estrategias en las que no voy a entrar ahora con el tiempo, de financiarización, de privatización y de mercantilización del agua. Pues bien, claro que tenemos tecnologías que permiten resolver todos y cada uno de los problemas que tienen esos 2.000 o 4.000 millones de personas. Podemos instalar plantas de ósmosis inversa al lado del poblado para incluso depurar los metales pesados o cualquier otro tóxico. O podemos traer el agua de 100 kilómetros de distancia. Hay tecnologías para hacerlo. Pero estamos hablando de comunidades y de personas brutalmente empobrecidas. Ahora vengo de Guinea-Bissau, $2 por día de renta media. La gente no pueden pagar eso. La única solución viable, la única estrategia, las únicas estrategias que son viables para afrontar este problema es recuperar
las tecnologías naturales que mueven el ciclo natural del agua con energía solar satélite, recuperar el buen estado ecológico de los ríos y ecosistemas de los que toda esa población y nosotros mismos dependemos en nuestra vida diaria. El segundo gran desafío, la gobernanza democrática del agua. El informe de este año que llevaré a Nueva York es sobre gobernanza democrática del agua, frente a todos esos procesos de privatización, de mercantilización y de financiarización. Y el tercero, hacer del agua un argumento para la paz, sobre todo en ecosistemas, en ríos, en cuencas y en acuíferos transfronterizos. A ese respecto también dediqué un informe. Y no me da tiempo a examinar todo eso, no tiene sentido que lo haga. Simplemente decir que una de las cosas importantes de este libro es que ayuda a romper mitos engañosos, mitos que manipulan, ¿no? Hidromitos, como dice mi querido amigo Javier Martínez, cerca de tiempo que no vuelvo a decirlo. Cito solo algunos y con eso cierro, porque yo creo que lo que se trata es de escuchar luego a Carlos y poder tal vez pues, comentar el asunto, ¿no? Por ejemplo, yo suelo citar eso, se dice ahora, las sequías. No hay agua. Claro, lo que tenemos que hacer es más envases para tener más agua. Y yo digo, mira, eso es un hidromito. Hacer más embalses, pedir más embalses en el país del mundo que tiene más infraestructura hidráulica por habitante y kilómetro cuadrado, para lo bueno y para lo malo, cuidado que no lo digo en plan negativo. Pedir más embalses es como regalarle un monedero a un pobre. El pobre ya tiene monedero, lo que quiere es dinero. Si hacemos más embalses, tendremos más embalses vacíos en la siguiente sequía. No tiene sentido. Es un hidromito. Lo que tenemos es que aprovechar mejor las infraestructuras naturales o artificiales que tenemos para almacenar el agua que vamos a tener, que es menos o más irregular de la que teníamos hasta ahora, más difícil de captar. Y por tanto, por ejemplo, no tiene sentido que estemos pidiendo más embalses y mientras estemos sobreexplotando los acuíferos, con más de 1 millón de pozos ilegales. Debajo de tierra tenemos 30 veces más de agua de la que está en superficie, que es la que vemos. Pero ojos que no ven, corazón que no siente y cabeza que no piensa. Y sobreexplotamos esos acuíferos a veces incluso de manera ilegal. Bueno, pues recuperar esos acuíferos es esencial, porque son las piezas estratégicas para poder gestionar mejor futuras sequías extraordinarias que el cambio climático va a acentuar. Por ejemplo, frente ahora vienen inundaciones, vienen crecidas, vienen lluvias, y dicen, no, me lo dijo una vez en un debate que era en ABC, lo dijo el amigo de Vox, ¿cómo se llama? Era Abascal, estábamos en discusión, y era trasvases, cuando llega una gran crecida del Ebro, podríamos trasvasarlo a donde hace falta el agua. Y yo le dije así en particular, y luego lo dije en público educadamente, tampoco para que se ofendiera, cuando no nos tocaba la palabra, que tocaba a Cristina Narváez, mira, Abascal, por el mayor canal de trasvase que tú puedas imaginar, por ejemplo, el trasvase del Tajo, ¿no? 30 metros cúbicos por segundo, enorme. Bueno, pues el Ebro en crecida en Zaragoza, no abajo, son 1.600, 50 y tantas veces más. No cabe ni la 50ª parte de lo que baja por el río. Cuando hay riada, lo que tienes que salir lo antes posible al mar, porque si no nos inunda. Entonces los trasvases servirán para lo que sirvan, pero no para evitar que crezcan los ríos. Es otro hidromito. A la gente se le puede engañar diciendo esas cosas, pero no es verdad, ¿no? O por ejemplo, equiparar modernización del regadío con sostenibilidad. No, en las modernizaciones del regadío, cuando se ahorra un 30% del agua, si no se rescata ese 30% para prevenir la siguiente sequía, sino que se emplea en hacer doble cosecha, cuidado que no culpa al agricultor, él lo hace lo mejor que puede con lo que le dejan. O en aumentar un poco el regadío, porque ahora tengo más agua disponible, pues entonces al final del proceso de modernización lo que se demuestra es que has aumentado la demanda en lugar de haber ahorrado. O, por ejemplo, motas más altas para evitar la inundación de la siguiente crecida. Bueno, ya vemos, últimamente hemos hecho motas fuertes. ¿Qué pasa cuando llega la crecida varios días? La mota se mantiene
y llegan las fotos aéreas y vemos todo inundado. ¿Cómo pasó el agua? Por debajo, vasos comunicantes, con un agravante. Y es que una vez que ha pasado al otro lado, cuando el río ya baja, el agua no puede volver porque tiene la moto y le cuesta una semana más de inundación. Y entonces, claro, pues hay otros métodos que no me da tiempo a explicar, pero ese tipo de ideas que han ido secuestrando o, yo creo, pervirtiendo el debate del agua, nos dificulta mucho entender las cosas clave y poner soluciones que se conocen y que se tienen probadas y que funcionan. Así que gracias, Carlos, por ayudarnos a desmitificar, clarificar y mejorar el futuro de la gestión del agua, que sin duda con el cambio climático va a ser más duro, más difícil.